En Puebla, donde las cúpulas coloniales se elevan como guardianas del tiempo y las calles respiran el aroma a maíz recién molido y café de olla, nació Isabela Fernández de la Vega, hija del empresario más poderoso del estado. La noticia de su llegada llenó de alegría a la prensa, a los inversionistas y a las familias que dependían de los negocios de su padre, don Ernesto. Sin embargo, lo que se ocultaba detrás de esas paredes de cantera amarilla y vitrales antiguos era un secreto doloroso. Isabela había nacido sin voz. Mientras los médicos confirmaban que la niña estaba sana de cuerpo, su silencio se volvía una sombra que recorría cada rincón de la mansión. Don Ernesto, hombre acostumbrado a cerrar contratos millonarios con una sola palabra firme, se sintió traicionado por el destino. Para él, una hija sin voz significaba debilidad, y la debilidad era un lujo que los Fernández de la Vega no podían permitirse. Su madre, doña Camila, en cambio, abrazó a Isabela con ternura infinita. Cada mirada de su hija era un universo entero que solo ella parecía comprender. Desde pequeña, Isabela se comunicaba con gestos suaves, un movimiento de las manos para pedir agua, una inclinación de la cabeza para mostrar agradecimiento, una sonrisa que iluminaba más que cualquier palabra. Pero en un mundo donde el apellido era símbolo de poder, aquello resultaba insuficiente. Los años pasaron, y la niña creció en medio de lujos que poco significaban para ella. Su cuarto tenía paredes cubiertas de frescos con flores de bugambilia pintadas a mano, y desde el balcón podía ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la distancia, imponentes como testigos eternos de su silencio. Sin embargo, el corazón de Isabela se sentía prisionero. Los eventos sociales organizados por su padre eran un tormento. Las sonrisas falsas, los cuchicheos de las señoras elegantes, los murmullos crueles de los jóvenes que decían a espaldas: «Es muda, nunca podrá llevar la empresa familiar». A los 17 años, Isabela ya había aprendido a vestir impecable, a caminar con gracia, a tocar el piano con una delicadeza que conmovía hasta a los más fríos. Pero lo que más deseaba seguía negado: ser escuchada. Sus pensamientos vibraban como aves atrapadas, incapaces de volar. Cada vez que intentaba pronunciar una palabra frente al espejo, solo salía un aire áspero, un susurro sin forma que la hacía llorar de frustración. Don Ernesto no mostraba piedad. Frente a ella mantenía la compostura, pero en privado discutía con su esposa. ¿De qué sirve tanto dinero si nuestra hija no puede pronunciar ni su propio nombre?, gruñía golpeando la mesa de caoba. «Ernesto, ella es perfecta tal como es», respondía Camila, con voz temblorosa pero firme. «No necesitas que hable para saber que es nuestra hija. La sociedad no lo entiende, yo no lo entiendo», rugía él, levantándose y dejando tras de sí un silencio pesado. Isabela, aunque fingía no escuchar, sentía cada palabra como una piedra en el pecho. Sabía que no era aceptada en su totalidad por el hombre que más deseaba su aprobación, y aún así, en medio de esa jaula dorada, una chispa permanecía viva, la esperanza de un cambio inesperado. En más de una ocasión, mientras caminaba por el jardín de bugambilias y fuentes de cantera, soñaba con encontrar algo, alguien, que pudiera darle la libertad de expresarse. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que su vida no estaba destinada a ser un silencio eterno. Este es el inicio de una historia donde el destino de una joven marcada por el silencio se entrelazará con la vida de un niño que nada posee, salvo la fuerza de su espíritu. Si quieres descubrir cómo un simple gesto puede transformar no solo una voz, sino una existencia entera, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Porque lo que está por suceder cambiará para siempre la vida de Isabela Fernández de la Vega. La mansión de los Fernández de la Vega, aunque imponente en su arquitectura de cantera y madera noble, era un lugar donde el silencio se apoderaba de los rincones. Cada paso que daba Isabela en sus amplios pasillos resonaba como un eco distante, como si sus propios movimientos fueran ajenos al mundo que la rodeaba. Los empleados, siempre discretos,
La saludaban con una inclinación de cabeza, pero jamás se atrevieron a hablarle. Su mundo desde pequeña había estado construido en torno al silencio. En las mañanas, la casa se llenaba de la fragancia del café que su madre preparaba con esmero. Doña Camila, siempre amable y cariñosa, se encargaba de crear un ambiente cálido, pero al mismo tiempo se notaba el vacío que Isabela sentía en su corazón. La madre la guiaba con ternura, como si cada paso fuera un pequeño acto de amor silencioso. Era evidente que se preocupaba profundamente por su hija, aunque sus esfuerzos por lograr que Isabela se sintiera normal fueran, en última instancia, vanos. «Isabela, querida, hoy tienes clases de piano con el profesor Martínez», le decía su madre mientras la observaba aferrarse a las teclas del piano, con los dedos delicadamente posados sobre ellas, como si esperara que las notas pudieran hablar por ella. Isabela no respondía, no porque no quisiera, sino porque no podía. Su mundo estaba hecho de notas y melodías, pero las palabras seguían fuera de su alcance. En cada lección, el profesor Martínez se esforzaba por ayudarla a expresarse a través de la música, pero sabía que no podía reemplazar la voz que su alumna no tenía. Los demás alumnos en la escuela privada de élite en la que Isabela estudiaba la miraban con compasión, pero rara vez se acercaban. La riqueza de su apellido la mantenía aislada, pero no la protegía del peso de su silencio. Las tardes eran solitarias. Isabela solía caminar por los jardines de la mansión, rodeados de fuentes que murmuraban suavemente y flores de colores vibrantes que no lograban llenar el vacío que sentía. A menudo se sentaba junto a una vieja fuente de piedra, mirando el agua correr sin decir una palabra. A veces se quedaba allí durante horas, sumida en pensamientos que nadie más podía comprender. Era una joven atrapada en su propio cuerpo, deseando que la vida pudiera ser diferente. Su padre, don Ernesto, aunque presente en la casa, nunca se acercaba lo suficiente para consolarla. Para él el silencio de su hija era una desgracia que no podía entender ni aceptar. Los días se alargaban en ese bucle de lujo vacío, de conversaciones que no llegaban a ningún lado, de miradas de lástima de aquellos que la conocían solo como la hija del hombre más rico de Puebla. Un día, después de su clase de piano, Isabela se dirigió a la biblioteca de la mansión. Allí, entre estantes repletos de libros antiguos, se sentó junto a una ventana abierta que daba a los jardines. Afuera, las primeras sombras de la tarde comenzaban a alargarse, y el sol se escondía detrás de las montañas cercanas. La luz dorada bañaba su rostro, iluminando sus pensamientos mientras observaba el movimiento de las hojas de los árboles. En silencio, deseó con toda su alma que hubiera algo que pudiera darle la libertad de ser escuchada. A veces soñaba con una vida diferente. Imaginaba estar en una plaza, en un lugar común, rodeada de gente que la viera por lo que era, no por lo que su apellido representaba. En esos sueños, la gente la miraba con curiosidad, pero no con lástima, y ella podía hablarles, reír con ellos, compartir historias. Sin embargo, esos eran solo sueños. La realidad era otra. Su nombre estaba marcado por un mutismo que la distanciaba aún más de los demás. Por las noches, cuando la mansión se sumía en la oscuridad, Isabela solía quedarse en su habitación, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad se veían distantes, pero el sonido de la vida nocturna llegaba a ella como un susurro lejano. Ella, sin embargo, se sentía ajena a todo eso, como si estuviera observando el mundo desde una prisión de cristal. Un día, mientras paseaba por los jardines de la mansión, Isabela comenzó a preguntarse qué habría sido de su vida si no hubiera nacido de esta manera. ¿Sería diferente si pudiera hablar? ¿Si pudiera reír y compartir sus pensamientos sin miedo a ser juzgada? Pero sabía que esas respuestas nunca llegaría, no en un mundo donde el silencio la definía. Era un día común, pero la angustia que sentía en su pecho parecía crecer más con cada paso que daba. Ese silencio que la rodeaba, que la definía, se volvía cada vez más pesado. Pero ni siquiera ella sabía que algo estaba por cambiar, que algo o alguien llegaría a su vida
para romper ese ciclo interminable. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Era una tarde cálida de verano cuando Isabela se encontró en el Zócalo de Puebla, acompañada de su madre. La plaza estaba llena de vida. Los vendedores ambulantes ofrecían desde sombreros hasta piezas de cerámica pintadas a mano, y el murmullo de la gente se mezclaba con el canto de los mariachis en las esquinas. A pesar de la algarabía, Isabela se sentía como siempre, distante. La multitud la rodeaba, pero nadie se acercaba a ella. Era como si, de alguna manera, su presencia fuera invisible, eclipsada por el lujo que representaba su apellido. Doña Camila caminaba a su lado, hablando animadamente sobre los últimos eventos en la sociedad local, pero Isabela no escuchaba. Su mirada vagaba entre las personas que se cruzaban por su camino, buscando algo, quizás una señal, algo que la sacara de su aislamiento. La calidez del sol golpeaba su rostro, y aunque se sentía un poco más libre que en la mansión, la sensación de estar atrapada en un mundo que no entendía seguía acechando. Fue entonces cuando lo vio, un niño no mucho mayor que ella, de piel morena y cabello revuelto. Él caminaba con una caja de chicles entre las manos, y su mirada, lejos de ser curiosa o admirativa, parecía vacía de expectativas. No era como los otros niños que la miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Este niño no parecía importarle quién era ni de qué familia provenía. Isabela lo observó en silencio, mientras él se acercaba a un automóvil estacionado frente a la plaza. Comenzó a limpiar el parabrisas, mirando hacia el interior del coche como si esperara una propina. El niño no la vio, pero ella sí lo observaba atentamente, atraída por su actitud despreocupada, como si nada ni nadie pudiera hacerle daño. Sin pensarlo, se adelantó un paso y se acercó lentamente. «Oye», le llamó sin querer, sin saber si quería hacerlo. Fue la primera palabra que salió de su boca en mucho tiempo, y aunque fue un murmullo, fue suficiente para que él la mirara, sorprendiendo a Isabela misma por su atrevimiento. Él la miró fijamente, sin expresar ninguna emoción, solo una leve confusión. «¿Qué quieres?», preguntó con tono directo, casi indiferente, como si fuera una pregunta más entre tantas. Isabela lo observó por un momento, y en su mente, las palabras que quería decir se formaban, pero no salían. Sin embargo, una extraña sensación de conexión la invadió. No era como las miradas de los demás, que la trataban con lástima o asombro. Este niño no la veía como una rica muda, no la veía como una hija de un magnate, la veía como a cualquier otra persona. Sin saber cómo, levantó la mano y le señaló la botella que llevaba en su bolso. Era pequeña, de vidrio azul, y la había encontrado por accidente en su habitación. Aquel objeto había comenzado a ser algo más que un simple objeto inerte. Era su símbolo de esperanza, algo que representaba su deseo de romper el silencio que la ataba. Él la observó un momento, y luego, sin decir nada, comenzó a caminar hacia ella. Isabela, un tanto confundida, lo siguió con la mirada mientras él se acercaba y le extendía la mano. Sin decir palabra alguna, él le ofreció una pequeña botella de plástico similar a la que Isabela llevaba consigo. «Tómala», dijo ahora con una voz más suave. «Es para ti», añadió, aunque las palabras parecían incompletas. Isabela se quedó inmóvil por un momento. No comprendía del todo el gesto, pero algo dentro de ella la impulsó a aceptar la botella. Con las manos temblorosas, la tomó y la sostuvo en su palma como si fuera un tesoro. Fue en ese momento cuando, por primera vez, el niño la miró directamente a los ojos y sonrió, una sonrisa tímida, como si estuviera compartiendo algo personal, algo que ella no podía entender todavía. En ese instante algo cambió en su interior, la botella, el gesto, la sonrisa del niño. Isabela no sabía por qué, pero sentía que algo dentro de ella comenzaba a moverse, como si una puerta se estuviera abriendo lentamente, permitiendo que algo de luz entrara en su mundo. Ya no era solo el niño de la calle que le había dado un objeto extraño. Era un encuentro que, de alguna manera, sentía importante, algo que estaba más allá de lo material.
A lo lejos, su madre la observaba, sin saber qué había sucedido, sin comprender el momento que estaba marcando el inicio de un cambio irreversible en la vida de Isabela. La botella en su mano era más que un simple objeto, era un presagio. La vida de Isabela iba a cambiar, y ese niño, Emiliano, acababa de sembrar la semilla que crecería en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. La botella azul que Emiliano le había entregado a Isabela se convirtió en un objeto de misterio y fascinación. Aquel pequeño frasco de vidrio que parecía tan común a los ojos de los demás era ahora algo mucho más importante para ella. Isabela lo sostenía con delicadeza, observando su forma y el color vibrante que contrastaba con la suavidad de sus dedos. La botella, aunque vacía, parecía contener más que solo aire. Parecía encerrar una promesa, un cambio por venir. Durante días, Isabela no dejó de pensar en ese encuentro en la plaza, en cómo un niño de la calle, sin ninguna riqueza material, había logrado tocar algo dentro de ella. Su vida había sido siempre una serie de lujos que no podía disfrutar plenamente, pero aquel objeto insignificante había provocado en ella algo que no podía explicar, un deseo de liberarse, de encontrar su voz. En la quietud de su habitación, Isabela comenzó a examinar la botella más de cerca. Su superficie, lisa pero con pequeñas imperfecciones, reflejaba la luz de la lámpara como si tuviera vida propia. La forma del frasco era elegante, simple, sin adornos innecesarios. No había nada en él que sugiriera que fuera de gran valor, pero para Isabela su importancia radicaba en algo intangible, en su conexión con Emiliano y en el gesto que él había hecho. Una noche, después de cenar, Isabela decidió llevar la botella a su pequeño estudio, el único lugar en la mansión donde se sentía un poco más libre, aunque aún rodeada por las paredes de mármol. Allí, sentada en su escritorio, rodeada de libros y partituras, la observó durante varios minutos. El silencio de la habitación parecía aún más profundo esa noche, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse para permitirle pensar. De repente, sin saber muy bien por qué, Isabela levantó la botella hacia su rostro, casi como si esperara escuchar algo de ella, algo que la guiara. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la presión en su garganta comenzó a disminuir. Un leve hormigueo recorrió su piel, como si algo estuviera despertando dentro de ella. Sin poder resistirlo, se acercó aún más al objeto, colocándolo cerca de su oído, como si pudiera escuchar algún tipo de secreto guardado en su interior. Nada sucedió. La botella permaneció inmóvil como siempre había sido. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Había algo en el aire, en la atmósfera que la rodeaba, que le daba una sensación extraña, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Aunque el frasco no emitiera sonido alguno, Isabela sintió una necesidad profunda de hablar. Era una sensación intensa, como si la botella estuviera de alguna manera ayudándola a romper el silencio que tanto había marcado su vida. Con un suspiro profundo, Isabela dejó la botella sobre su escritorio y se levantó. Sus manos temblaban ligeramente y su corazón latía con rapidez. Caminó hacia el espejo que colgaba en la pared de enfrente. Lo miró fijamente, como si quisiera ver a alguien más, alguien capaz de hablar y ser escuchada. Intentó abrir la boca, no con la esperanza de que algo sucediera, sino simplemente porque sentía que debía hacerlo. Los primeros intentos fueron fallidos, solo un leve murmullo escapó de su garganta, pero no fue suficiente para que se sintiera liberada. A pesar de la frustración, algo en su interior le decía que no debía rendirse, que debía seguir intentando, seguir buscando. La botella, aunque aparentemente vacía, representaba su primera oportunidad de cambiar algo en su vida. En los días siguientes, Isabela continuó llevando la botella consigo a todas partes. La guardaba en su bolso, la sostenía en sus manos mientras caminaba por los jardines, la ponía sobre la mesa mientras almorzaba. En su mente, algo estaba tomando forma. Sabía que aquel frasco, aquel simple objeto, contenía más que solo cristal y vidrio. Contenía la posibilidad de un cambio,
la posibilidad de romper su silencio. Pero las dudas también empezaron a invadirla. ¿Realmente podría encontrar su voz? ¿Qué pasaría si no lo lograba? ¿Qué pensaría su padre si descubría que su hija ya no quería ser solo una figura callada en su mansión? Todas esas preguntas la asaltaban constantemente, pero algo en el fondo de su corazón le decía que debía continuar, que debía luchar por encontrar una manera de expresarse. La botella era solo el comienzo, pero Isabela ya sentía que algo dentro de ella estaba comenzando a cambiar. Sin embargo, aún no comprendía del todo el poder que ese pequeño frasco de vidrio tendría en su vida. Estaba a punto de emprender un camino lleno de obstáculos, de dudas y de desafíos, pero también de posibilidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Los primeros días después de recibir la botella fueron extraños para Isabela. Su mente estaba llena de preguntas, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse. El primer cambio no fue evidente para los demás, pero para ella, cada pequeño detalle parecía más significativo que nunca. Como si la botella le hubiera dado un propósito renovado, comenzó a sentir una energía nueva que, aunque incierta, la impulsaba a seguir adelante. Cada mañana, antes de que su madre llegara para ayudarla a prepararse, Isabela se quedaba un rato mirando el frasco de vidrio azul sobre su escritorio. De alguna manera, el simple hecho de tenerlo cerca parecía reconfortarla, como si de algún modo le ofreciera una fuerza que no podía identificar con claridad. En ese silencio de la mañana, cuando todo estaba tranquilo y aún no comenzaban las expectativas del día, se sentía más cerca de sí misma que en cualquier otro momento. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de la mansión, Isabela se detuvo junto a la fuente que siempre había sido su refugio. El sonido del agua corriendo, que solía relajarse en su oído, ahora parecía llenar el vacío que había en su corazón. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior cambió. No fue un gran acontecimiento, ni una revelación milagrosa, pero sintió un leve temblor en su garganta. Un suspiro profundo escapó de ella, algo que nunca había podido hacer antes sin esfuerzo. Isabela, sorprendida por lo que acababa de suceder, repitió el movimiento, esta vez sin pensarlo demasiado. Un susurro suave, casi imperceptible, emergió de su pecho. Se quedó allí, quieta, sin mover un solo músculo, mientras el sonido del agua y la brisa de la tarde envolvían su cuerpo. La sensación fue tan nueva que no pudo evitar sonreír. Era como si el aire se hubiera llenado de posibilidades, y por un instante sintió que el mutismo que había definido su vida comenzaba a desmoronarse, por fin. El eco de ese susurro se quedó con ella durante el resto del día. Aquella tarde, mientras cenaba con su madre, la sensación de bienestar seguía allí, suave pero presente. Isabela no podía dejar de pensar en ese pequeño cambio, en cómo su voz había sido capaz de manifestarse, aunque fuera de la forma más sutil. ¿Sería posible que, poco a poco, pudiera romper el silencio que la había marcado durante tantos años? Al día siguiente, mientras su madre hablaba sobre una reunión social que tendrían esa noche, Isabela, sin pensar demasiado, murmuró: «¿Puedo ir?». Las palabras fueron tan bajas que apenas llegaron a oídos de doña Camila, pero fue suficiente para que ambas se miraran con sorpresa. Isabela había hablado, aunque fuera una sola palabra, y la madre se quedó un momento en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. «¿Qué dijiste, hija?», preguntó doña Camila, con una mezcla de asombro y esperanza en su voz. Isabela se sonrojó, sorprendida de que su madre la hubiera escuchado, aunque las palabras apenas fueran un murmullo. No respondió de inmediato. En cambio, comenzó a sentir una mezcla de emociones dentro de ella: el miedo de que algo tan pequeño fuera tan grande para su madre, y la incertidumbre de qué sucedería a partir de ese momento. «Nada», respondió finalmente, sin atreverse a decir más. Sin embargo, el simple hecho de haber hablado le dio una sensación de poder renovada. En su corazón, algo se había movido. ¿Podría volver a hablar?
¿Qué pasaría si poco a poco lograba encontrar su voz? Aunque las dudas seguían, esa noche Isabela no pudo dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Aunque su padre nunca la escuchaba, ni se detenía a observarla más allá de sus problemas empresariales, Isabela sentía que algo había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, se levantó con una determinación que nunca había tenido antes. A lo largo del día, experimentó un leve progreso en sus intentos. En la privacidad de su habitación, hizo esfuerzos por emitir sonidos, por dejar que las palabras nacieran, aunque con un esfuerzo visible. Cada vez que lo hacía, sentía que una capa de su mundo silencioso se deshacía. No era mucho, pero el pequeño avance le dio una esperanza que antes le había sido completamente ajena. Isabela empezó a ver que las pequeñas acciones podían generar grandes cambios. Su mutismo ya no era solo un obstáculo impenetrable. De alguna forma, podía empezar a moldearlo, a dar pequeños pasos hacia la libertad que tanto había anhelado. Sin embargo, la presión interna seguía presente. ¿Qué pensaría su padre si descubriese que su hija estaba cambiando? ¿Acaso la aceptaría como alguien diferente? ¿Alguien capaz de hablar por sí misma, de decidir su camino? A pesar de las dudas, Isabela sabía que no podía detenerse. El camino estaba apenas comenzando, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Con cada susurro, con cada palabra, se sentía más cerca de encontrar su verdadera voz. Pasaron días desde que Isabela había experimentado su primer avance, y la sensación de haber hablado, aunque fuera brevemente, la seguía acompañando. Sin embargo, el cambio que sentía dentro de ella no era suficiente para calmar la inquietud que había nacido en su corazón. Algo dentro de su alma deseaba más, algo que la empujaba a dar un paso más hacia lo desconocido, y ese algo tenía un nombre: Emiliano. Desde aquel encuentro en la plaza, el niño de la calle había estado en sus pensamientos constantemente. Era extraño, porque ella nunca había tenido la costumbre de pensar en alguien fuera de su círculo de vida tan cerrado. Pero Emiliano, con su mirada directa y su actitud sin adornos, había despertado en ella una curiosidad que no podía ignorar. El hecho de que él no la viera como una hija de un millonario, sino simplemente como una persona más, había cambiado algo en Isabela. Y eso, de alguna forma, la hacía sentirse más viva. Una tarde, después de varios días de intentos fallidos por encontrarlo nuevamente, Isabela decidió salir a buscarlo. Había algo en su corazón que le decía que debía regresar al Zócalo, a aquel lugar donde se había cruzado con Emiliano. Aunque su madre le había dicho que no debía caminar sola por las calles, Isabela no pudo evitarlo. Era como si una fuerza interior la llamara a hacer lo que fuera necesario para entender mejor ese extraño vínculo que había nacido entre ellos. Caminó por las calles de Puebla con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas que recibía por parte de los transeúntes. Nadie la reconocía, ni la veía como la hija del poderoso empresario, solo una joven que caminaba por la ciudad. Isabela, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. La ciudad la rodeaba, pero no la juzgaba. Al llegar al Zócalo, la plaza estaba llena de gente. El bullicio de los vendedores ambulantes, los músicos que tocaban en las esquinas y las familias que paseaban por el lugar formaban una atmósfera vibrante. Pero Isabela no podía concentrarse en nada más que en encontrar a Emiliano. Miró a su alrededor buscándolo entre la multitud. Finalmente lo vio. Allí estaba limpiando un parabrisas, como si nada hubiera cambiado. Se acercó cautelosamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando él la vio, no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa que Isabela interpretó como una especie de bienvenida. No dijo nada, pero Isabela, sin poder evitarlo, sonrió también. «¿Qué haces aquí?», preguntó Emiliano con su tono directo, como si estuviera acostumbrado a recibir visitas inusuales. Isabela vaciló por un momento, insegura de cómo empezar, pero recordó el primer susurro que había dado días atrás. Fue como una señal. De alguna manera, el simple hecho de encontrarse con él allí, de nuevo, le daba la fuerza para continuar. Levantó la mano buscando en su bolso
y sacó la pequeña botella de vidrio azul. Emiliano observó el frasco con curiosidad. ¿Otra vez eso?, preguntó, sin ocultar una sonrisa de simpatía. Isabela, aunque aún no podía hablar con claridad, levantó la botella y luego la apuntó hacia Emiliano, indicándole que la guardara. En su rostro se reflejaba una mezcla de agradecimiento y algo más. Era como si ese gesto tan simple pudiera transmitir todo lo que no podía expresar con palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó Emiliano, levantando una ceja. Isabela, como si tomara fuerza del mismo frasco, intentó hablar. Su voz, aunque débil, sonó por primera vez en mucho tiempo. «Gracias», dijo, aunque casi nadie podría haberla oído en medio del ruido. Fue un susurro apenas perceptible, pero para Isabela fue un avance monumental. Sentir el aire de las palabras fluyendo de su garganta fue como liberarse de un peso que había estado cargando durante años. Emiliano, al escucharla, se quedó en silencio por un momento. Nunca había oído a Isabela hablar antes, y el hecho de que lo hiciera, aunque en voz baja, le causó una sorpresa agradable. «No fue nada», respondió con una sonrisa, dándole a entender que lo importante no era el gesto, sino lo que significaba para ella. Isabela sintió una mezcla de emociones. Aunque no podía hablar con fluidez, había dado un paso hacia su libertad. Emiliano había sido quien le abrió esa puerta, quien, sin siquiera saberlo, la había impulsado a encontrar algo que ni ella misma sabía que había estado buscando. En ese momento, no solo se sintió agradecida, sino también conectada con el mundo de una forma en la que nunca lo había estado antes. El regreso a Emiliano no solo marcó un reencuentro físico, sino un reencuentro con sí misma. Sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero ese pequeño paso hacia la comunicación, hacia su voz, era un logro inmenso en su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que el futuro podría ser suyo. La vida de Isabela seguía siendo un mar de contradicciones. Por un lado, sentía que algo dentro de ella había comenzado a cambiar, una chispa que se encendía con cada palabra susurrada, con cada paso hacia la libertad. Pero por otro lado, el peso de su apellido, de su estatus social, seguía aplastando su voluntad. A medida que la conexión con Emiliano se volvía más profunda, la distancia entre ella y el mundo que su familia había creado para ella se hacía más evidente. Don Ernesto, su padre, nunca fue un hombre afectuoso, y aunque en su interior había un amor incondicional hacia su hija, su orgullo y su obsesión por mantener el control sobre su imperio lo mantenían distante. Para él, la apariencia lo era todo y nada, ni siquiera el mutismo de Isabela, debía empañar la imagen perfecta de su familia. A menudo, en las cenas familiares, Isabela sentía que las conversaciones fluían a su alrededor como un río que no podía tocar. Nadie se atrevía a hablarle directamente, y ella no podía interrumpir. Sin embargo, ese día, al regresar a casa después de encontrarse con Emiliano, Isabela sintió que todo estaba por cambiar. Esa tarde, al llegar a la mansión, encontró a su padre en su despacho. Don Ernesto estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, rodeado de papeles y documentos, con su mirada fija en una pantalla de computadora. Cuando Isabela entró, él levantó la vista y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. «Isabela, siéntate. Necesitamos hablar», dijo con voz grave, sin apenas mirarla. Isabela se acercó con cautela, el corazón latiendo fuerte en su pecho. A pesar de los avances que había logrado en su vida personal, la presencia de su padre siempre había sido una sombra que la seguía. No sabía lo que él esperaba de ella, ni cómo reaccionaría al saber que, poco a poco, su hija estaba cambiando. Aún temía que su padre no aceptara ese cambio, que lo viera como una amenaza a su control. «¿Qué sucede, padre?», preguntó, y aunque sus palabras sonaron claras, un temblor en su voz traicionó su nerviosismo. Don Ernesto la observó fijamente por un momento, y luego se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. «Lo que está pasando en esta casa me preocupa. No hablas con nadie. No muestras interés por los negocios, ni por las personas.
¿Qué es lo que realmente deseas en la vida?, dijo él con un tono de frustración acumulada. Isabela bajó la mirada. Las palabras de su padre eran como cuchillos afilados, atravesando la pequeña burbuja de libertad que había comenzado a construir. Se sentó frente a él, sin saber cómo explicarle que su vida ya no era solo una cuestión de negocios o de imagen. Había algo más en su interior, algo que necesitaba ser escuchado. No todo en la vida es negocio, padre. Yo quiero ser escuchada. Isabela por primera vez articuló esas palabras con firmeza. A pesar del temor que sentía, sabía que tenía que empezar a hablar, aunque fuera de manera inconformista. Don Ernesto frunció el ceño, sin comprender del todo. Él no veía el valor de las palabras de su hija, solo veía una amenaza al control de su imperio. Para él Isabela debía ser el reflejo de la perfección, una joven callada, educada y dispuesta a seguir sus pasos sin cuestionamientos. Isabela, lo que dices no tiene sentido. Tu lugar está aquí, con nosotros. Tienes que prepararte para ser una mujer de negocios, para mantener el apellido Fernández de la Vega en lo más alto, respondió casi con desdén. Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía. El deseo de hablar, de ser escuchada, de liberarse de las cadenas invisibles que su apellido le imponía, crecía más y más. Pero el miedo seguía presente, el miedo a defraudar a su padre, a no cumplir con sus expectativas. La presión de ser una hija perfecta la asfixiaba, y por un momento sintió que se ahogaba bajo el peso de todo lo que su familia esperaba de ella. No quiero ser una figura perfecta, padre. Quiero ser yo misma. Sus palabras fueron tan simples pero tan poderosas que resonaron en las paredes de la habitación. Don Ernesto permaneció en silencio durante un largo rato. No sabía cómo reaccionar. Para él, las palabras de su hija eran un desafío que nunca había anticipado. Isabela, con la cabeza erguida, lo miró a los ojos, desafiando su autoridad, aunque sabía que el camino no sería fácil. La conversación terminó con un silencio incómodo. Don Ernesto no dijo nada más, y Isabela salió de la habitación con el corazón acelerado. Aunque había dado un paso hacia su libertad, sabía que su padre no lo aceptaría de inmediato. El peso de su apellido seguía siendo una losa, pero por primera vez Isabela sentía que podía liberarse de él, aunque fuera un poco. Ese día, al regresar a su habitación, se sentó junto a la ventana. Miró las luces de la ciudad y dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba empezando a comprender que, a pesar de todo, tenía el poder de tomar sus propias decisiones, y eso la llenaba de esperanza. El día después de la conversación con su padre, Isabela despertó con una sensación extraña, como si el aire en la habitación fuera más pesado de lo normal. El sol ya comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando suavemente las cortinas blancas que colgaban junto a la pared de su habitación. El silencio, aquel silencio que había sido su fiel compañero durante tantos años, parecía envolverse en una nueva tensión, como si la casa misma estuviera esperando algo. Isabela se quedó acostada, mirando el techo, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. La confrontación con su padre había sido un primer paso hacia la libertad, pero en su interior algo seguía sin resolverse. Había hablado, sí, pero su voz aún era un susurro. El miedo seguía acechando, sobre todo al pensar en lo que vendría a continuación. ¿Cómo sería la vida a partir de ahora? ¿Sería capaz de seguir adelante sin perderse en los límites que su familia le había impuesto? A lo largo de las semanas siguientes, la casa de los Fernández de la Vega parecía seguir su curso habitual, imperturbable. Don Ernesto seguía ocupado con sus negocios y doña Camila, aunque preocupada, trataba de dar espacio a Isabela para que se expresara. Sin embargo, la joven sentía que el peso del apellido seguía colgando sobre ella. A cada paso, a cada movimiento, sentía la mirada invisible de su padre, esa presión que la había condicionado desde pequeña. Sin embargo, algo dentro de ella se mantenía firme. La botella azul, ese objeto que Emiliano le había dado, se había convertido en su amuleto,
su recordatorio constante de que había algo más allá de la perfección impuesta. La sensación de su tacto le daba fuerzas. Isabela comenzó a notar cambios sutiles, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Cada día, los murmullos que había aprendido a contener en su interior comenzaban a tomar forma. Un día, mientras paseaba por el jardín, sola, como de costumbre, Isabela se detuvo junto a la fuente, que siempre la había observado en silencio. El agua caía suavemente, como si la vida misma se deslizara entre sus dedos, sin detenerse. En ese momento, sintió una necesidad de dejar salir lo que llevaba dentro, de liberar las palabras atrapadas en su garganta. No sabía si lo lograría, pero decidió intentarlo. Respiró hondo, cerró los ojos y, con una suavidad que no había experimentado antes, comenzó a murmurar. Su voz fue casi inaudible al principio, un susurro que se perdió entre el ruido del agua y el viento. Pero algo comenzó a cambiar. Cada palabra, aunque débil, parecía resonar con un propósito más profundo, como si al hablar estuviera tomando un poder que no sabía que poseía. «Lo quiero», susurró con los ojos cerrados, sintiendo cómo el sonido de su propia voz vibraba en su pecho. Fue una afirmación tan simple pero tan poderosa que Isabela no pudo evitar dejar escapar una lágrima. Unas semanas atrás, ella nunca habría creído que podría pronunciar esas palabras, y mucho menos con esa claridad. Pero allí estaba, en ese rincón de su jardín, dando los primeros pasos hacia algo que jamás imaginó, una voz. Isabela siguió practicando en su privacidad, en esos momentos en que se sentía sola, pero también acompañada por el apoyo de Emiliano. Sabía que debía seguir adelante, aunque el miedo seguía estando allí, acechando, siempre presente. A veces pensaba en lo que su padre diría si llegara a escucharla hablar con mayor claridad. Le preocupaba que él no lo aceptara, que viera su cambio como una amenaza. Pero ya no podía detenerse. Cada palabra susurrada le otorgaba una pequeña victoria sobre sí misma. Un día, cuando finalmente se atrevió a hablar con doña Camila, las palabras salieron con más naturalidad. No fue un discurso largo ni elaborado, solo una pequeña conversación, pero el simple hecho de haber podido articular esas palabras sin miedo fue suficiente para que Isabela sintiera que algo en ella se estaba transformando. «Madre, quiero hacer algo por mí misma». Las palabras salieron con una claridad que sorprendió a ambas. Doña Camila, con los ojos brillando de emoción, la miró fijamente. Sabía que su hija había dado un paso importante, y por fin podía ver la fuerza que Isabela siempre había tenido, pero que hasta ese momento había permanecido oculta. «Te apoyo en lo que decidas, hija». La voz de su madre era cálida, pero llena de una emoción contenida. Isabela sonrió, una sonrisa que nunca había sido tan genuina. Aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de desafíos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. La voz que había sido un susurro en su vida ahora comenzaba a tomar fuerza, a convertirse en un faro de esperanza para lo que vendría. Un día, mientras paseaba por el pasillo que conducía a la biblioteca de la mansión, Isabela notó algo extraño en una de las estanterías. Había un libro que nunca había visto antes, y su portada dorada brillaba débilmente bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Sin pensarlo, acercó su mano al volumen y al tocarlo sintió una conexión instantánea. Era como si algo en ese libro la llamara, como si estuviera destinado a ser encontrado en ese preciso momento de su vida. Lo tomó con cuidado, admirando la suavidad de su encuadernación de cuero. El título, en letras doradas, era apenas legible: El lenguaje de los susurros. Isabela, intrigada, lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con una caligrafía elegante y fluida, y al principio pensó que era un libro sobre antiguas tradiciones o rituales de comunicación. Sin embargo, al pasar las páginas con más detenimiento, se dio cuenta de que el libro contenía algo mucho más importante: enseñanzas sobre cómo comunicarse sin palabras. Entre las páginas
Había dibujos de personas que utilizaban gestos y expresiones para transmitir pensamientos, emociones y hasta deseos. Los capítulos estaban llenos de consejos sobre cómo canalizar los pensamientos a través de la energía interna, de cómo la mente y el cuerpo podían expresar lo que la voz no lograba. A medida que leía, Isabela se sintió más conectada con el libro, como si las palabras escritas allí hubieran sido escritas especialmente para ella. En ese momento se dio cuenta de algo importante. No siempre era necesario hablar para ser comprendida. Había algo más en ella, algo que no dependía del sonido de su voz, sino de la energía que podía transmitir con sus pensamientos y sentimientos. El libro hablaba de la conexión entre los seres humanos, de cómo los susurros podían llevar consigo una fuerza inmensa, capaz de trascender cualquier barrera. Isabela comenzó a practicar lo que había leído en las primeras páginas del libro. Se sentó en la pequeña silla cerca de la ventana, con el libro abierto frente a ella. Cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a visualizar lo que quería expresar. No era necesario hacer ruido, solo concentrarse en lo que su mente quería comunicar. Poco a poco, sintió cómo una extraña calma la envolvía, como si las palabras no dijeran todo lo que necesitaba, pero aún así lograba ser comprendida. Las primeras veces, su mente se llenó de dudas. ¿Realmente funcionaría? ¿Sería posible que alguien pudiera captar sus pensamientos sin que ella los dijera en voz alta? Sin embargo, a medida que continuaba con su práctica, notó pequeñas señales de que algo había cambiado. Cuando se encontraba con Emiliano, él parecía comprenderla con más claridad que nunca, y sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, se volvían más intensos, como si hubiera una conexión más profunda entre ellos. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Emiliano comenzaba a mirar sus ojos con más intensidad, como si pudiera captar sus pensamientos y sentimientos sin que ella pronunciara una palabra. Esto la dejó sorprendida, pero también emocionada. Por fin, algo que no dependía de la perfección de su voz, sino de la verdad interna que llevaba dentro, estaba siendo comprendido. Una tarde, cuando finalmente se encontraron en el Zócalo nuevamente, Isabela decidió probar lo que había aprendido del libro. Sin pronunciar palabra alguna, lo miró fijamente, y con solo un leve movimiento de su mano, le indicó que la siguiera a un rincón tranquilo de la plaza. Emiliano, sin mostrar sorpresa, la siguió sin decir nada. Había algo en sus ojos que denotaba una comprensión más profunda, como si supiera exactamente lo que ella quería transmitir. Cuando llegaron a un banco apartado, Isabela se sentó y, mirando a Emiliano, intentó comunicarle algo sin palabras. Cerró los ojos un momento y en su mente visualizó lo que quería que él entendiera. Algo sencillo, algo que había estado pensando desde hace días. «Gracias por estar aquí. Gracias por entenderme». Emiliano la observó por un momento y luego, con una sonrisa, se acercó y tomó su mano. La forma en que lo hizo, la suavidad de su gesto, le transmitió exactamente lo que ella había querido decir. No necesitaba hablar, no necesitaba hacer ruido. Ella había aprendido a transmitir su mensaje de una manera que jamás habría imaginado. «Lo sé», dijo Emiliano, su voz suave, pero llena de una certeza que sorprendió a Isabela. Isabela sonrió, sintiendo cómo una ola de calor la invadía. Nunca había sentido algo tan profundo, tan inmediato. La conexión que había logrado con Emiliano no dependía de las palabras. Dependía de algo mucho más grande, la comprensión mutua, el entendimiento que iba más allá de los límites físicos de la voz. Por primera vez en su vida, Isabela entendió que el lenguaje no se limitaba a lo que se decía, sino a lo que se sentía, a lo que se compartía. El descubrimiento de su propia capacidad para comunicarse sin palabras la llenó de una confianza que nunca había tenido. La noticia de que Isabela Fernández de la Vega había empezado a hablar se esparció rápidamente por los círculos sociales de Puebla. Al principio, nadie le prestó mucha atención.
Los rumores sobre la hija del magnate siempre habían sido superficiales, basados en su condición y su silencio, pero cuando la joven comenzó a mostrarse en público con una voz, por pequeña y delicada que fuera, las percepciones comenzaron a cambiar. No todos lo recibieron de manera positiva. Un día, la familia Fernández de la Vega fue invitada a un evento exclusivo en una de las haciendas más antiguas de Puebla. El ambiente estaba lleno de lujo y de gente importante, personas que, a los ojos de Isabela, representaban todo lo que su vida había sido hasta ese momento, rígida, perfecta y basada en la apariencia. Ella, como siempre, vestida con elegancia, se encontraba en la sala de recepción rodeada de figuras conocidas, pero con la misma soledad de siempre. Su madre, doña Camila, la había animado a asistir, pensando que el evento sería una buena oportunidad para ella, para mostrar que ya no era la misma niña callada de antes. Sin embargo, tan pronto como Isabela comenzó a interactuar con los demás, las miradas cambiaron. Aquellos que antes la observaban con simpatía, ahora la veían con cautela, algunos incluso con desdén. Fue en ese preciso momento cuando sintió el peso de su apellido, como una carga que no podía quitarse. Los murmullos comenzaron a circular de inmediato. ¿La hija de Fernández de la Vega hablando? ¿No era muda?, comentó una de las damas más viejas, con una risa falsa que se disimuló tras una copa de vino. Isabela, que había logrado hablar tímidamente con un par de personas, sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. Las palabras fueron como cuchillos, como si estuviera siendo juzgada por hacer algo tan simple como emitir una palabra. En ese instante, un fuerte dolor se apoderó de su pecho. A pesar de que ya no se sentía completamente atrapada en su silencio, el rechazo social, que había sido su compañero durante toda su vida, ahora tomaba otra forma, la de las expectativas de los demás. El ambiente de la fiesta parecía volverse aún más opresivo. Isabela no comprendía bien por qué, después de tanto tiempo, ahora que se había atrevido a cambiar, las personas no aceptaban ese cambio. El peso de su apellido y la imagen perfecta que todos esperaban de ella se volvían demasiado pesados. La gente no solo la observaba como la hija del millonario, sino como una figura que debía seguir el guión ya escrito para ella. Callada, perfecta, sumisa. «Creo que es mejor que volvamos a casa, hija», le susurró doña Camila, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. Isabela asintió en silencio, sin palabras, pero su mente seguía acelerada. Los ecos de las voces que la rodeaban la perseguían, y por un momento sintió que todo lo que había logrado hasta ese momento se desmoronaba. La valentía que había encontrado al intentar hablar, al tratar de ser escuchada, parecía tan pequeña frente a la gran muralla de juicio que la sociedad había levantado alrededor de ella. Afuera, el viento de la noche acariciaba su rostro mientras se dirigía al automóvil con su madre. A través de la ventana, observó cómo la fiesta seguía su curso, ajena al dolor que sentía. La mansión que había sido su hogar durante toda su vida ya no la sentía como un refugio, sino como una jaula dorada de expectativas y reglas que no podía cumplir. «¿Por qué no pueden entenderme, madre?», preguntó Isabela, su voz temblando por la frustración acumulada. Doña Camila, mirando a su hija, suspiró profundamente. No sabía qué decirle. Había estado esperando que el mundo aceptara a su hija tal como era, pero ahora se daba cuenta de que el proceso de aceptación sería mucho más largo y doloroso de lo que imaginaba. «La gente nunca va a entender todo lo que has vivido, hija, pero yo lo sé. Y yo siempre estaré aquí para ti». Isabela le sonrió con gratitud, pero en su interior sentía una profunda tristeza. Aunque su madre siempre la apoyaba, el peso del rechazo social era algo que no podía evitar. Había aprendido que la libertad y la aceptación no siempre llegarían de los demás. El proceso de encontrar su voz, de hacerse escuchar, iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Esa noche, al llegar a su habitación, Isabela se quedó sentada en la ventana mirando las luces de la ciudad. Las estrellas brillaban en el cielo,
pero ella no podía dejar de sentirse como una sombra dentro de su propia vida. Aunque había dado pasos importantes hacia su independencia, el camino hacia la aceptación, hacia su lugar en el mundo, aún era incierto. Tras la fiesta y el rechazo social que aún pesaba sobre Isabela, la joven se sumió en un mar de pensamientos mientras caminaba sola por los jardines de la mansión. Aunque su madre le había dicho que todo mejoraría, Isabela no podía dejar de sentirse atrapada entre dos mundos. El mundo que su familia había creado para ella, lleno de expectativas y apariencias, y el mundo que había empezado a descubrir a través de Emiliano, un mundo más genuino, libre de máscaras. Había días en que pensaba que nunca encontraría un equilibrio. ¿Cómo podría ser ella misma si su apellido, su estatus social, la mantenían tan lejos de los demás? ¿Sería posible liberarse del peso que la sociedad ponía sobre sus hombros? Mientras la brisa fresca de la tarde acariciaba su rostro, se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde realmente encajara. Fue entonces cuando Emiliano apareció en su mente. Él, tan sencillo y directo, había sido la primera persona que la había visto por lo que era, sin prejuicios ni expectativas. El simple hecho de que él estuviera dispuesto a compartir su tiempo con ella, sin esperar nada a cambio, le dio fuerzas. Pero también había algo más. Emiliano no solo la había impulsado a hablar, a romper su silencio, sino que de alguna manera la había guiado hacia una nueva forma de ver la vida. Sin darse cuenta, él había comenzado a cambiarla, a enseñarle que el valor no dependía de las apariencias. Isabela pensó en él con más claridad que nunca. Sabía que Emiliano no solo la veía, sino que la entendía, y la comprensión que él ofrecía parecía más genuina que todo lo que había experimentado en su vida hasta ese momento. De pronto, recordó algo que Emiliano le había dicho en su último encuentro en el Zócalo. «No tienes que ser perfecta para ser feliz». Esas palabras resonaron con fuerza en su corazón. ¿Qué había estado buscando toda su vida sino la aceptación de los demás? En medio de sus pensamientos, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La idea de hacer algo completamente diferente, algo que le permitiera escapar de los límites impuestos por su familia y la sociedad. Sabía que Emiliano tenía una vida distinta, alejada de los lujos que la rodeaban, pero él había demostrado tener algo que muchos en su mundo no: libertad. Y esa libertad, pensó Isabela, era lo que más deseaba. Decidió que era hora de actuar. Empezaría con algo pequeño, algo que la liberara de la rutina diaria, algo que la acercara más al mundo de Emiliano, donde las reglas eran menos rígidas. ¿Por qué no acompañarlo en su vida cotidiana, aprender de su perspectiva, vivir un poco más como él? Sabía que su padre jamás aprobaría una decisión como esa, pero por primera vez no le importaba. Estaba cansada de vivir para los demás, de seguir expectativas que no eran suyas. Su vida, hasta ahora, había sido un reflejo de lo que otros querían de ella, pero eso debía cambiar. Esa misma tarde, al ver a Emiliano limpiando parabrisas cerca del mercado, Isabela se acercó a él con determinación. Aunque sabía que su plan no sería bien recibido, la idea de pasar más tiempo con él, aprender de su mundo, le dio la fuerza que necesitaba para hablar. «Emiliano», dijo, su voz un poco más firme que de costumbre, «quiero pedirte un favor». Emiliano levantó la mirada, sorprendido por la confianza con la que Isabela hablaba, algo que no había visto en ella antes. «¿Qué pasa?», preguntó con una sonrisa, sintiendo la preocupación de Isabela, pero sin saber bien cómo reaccionar. Isabela dudó un momento, pero al ver su expresión se armó de valor. No podía seguir viviendo con miedo al juicio de su familia o de la sociedad. Quiero pasar más tiempo contigo», lo dijo con simplicidad, pero en sus ojos brillaba una claridad que Emiliano no había visto antes. Emiliano se quedó en silencio por unos segundos. No esperaba una propuesta así de Isabela, pero la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «¿Cómo?», preguntó ahora más interesado. Isabela le explicó su plan: salir de la burbuja de su vida en la mansión, acompañarlo en sus actividades diarias,
aprender lo que significaba realmente vivir fuera del lujo, conectarse con la gente común, experimentar la vida sin las cadenas que su familia le había impuesto. Emiliano, sin pensarlo mucho, asintió. «Claro, si eso es lo que quieres, puedes venir conmigo cuando quieras», respondió con una sonrisa genuina que hizo que Isabela sintiera un alivio inmediato. El plan de Isabela había comenzado a tomar forma. Aunque no sabía cómo encajaría en ese mundo tan diferente al suyo, estaba decidida a seguir adelante. Al fin y al cabo, algo había cambiado en ella. Ya no era solo la hija del millonario. Era alguien con voz, con decisiones propias y con el deseo de encontrar una vida más auténtica. Emiliano, al ver la determinación de Isabela, también comenzó a sentirse más conectado con ella. Aunque su vida era muy distinta, se dio cuenta de que lo que ella buscaba no era solo escapar de su mundo, sino encontrar una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Al día siguiente, Isabela se despertó con una mezcla de emociones. El sol ya se filtraba a través de las cortinas de su habitación, bañando la estancia con una luz suave. Había decidido dar el siguiente paso, salir de la mansión y acompañar a Emiliano en su vida cotidiana. Pero el peso de esa decisión comenzaba a pesarle. ¿Sería capaz de adaptarse a un mundo tan diferente al suyo? ¿Cómo reaccionarían su padre y su madre si descubrieran lo que estaba por hacer? Mientras se alistaba, su mente no dejaba de preguntarse si realmente podría dejar atrás la vida dorada que había conocido hasta ahora. El plan de Emiliano no era complicado, pero para Isabela representaba una ruptura con todo lo que había sido su vida. Había decidido viajar con él fuera de Puebla, acompañarlo en su día a día, aprender de su mundo sin las comodidades de su familia. La idea de estar fuera de su burbuja era aterradora, pero al mismo tiempo era una oportunidad para ser ella misma, sin las restricciones de su estatus social. Esa mañana, Isabela tomó una decisión que nunca habría imaginado. Dejó atrás su cómoda habitación, su vida de lujos, y se dispuso a caminar un camino incierto junto a Emiliano. Mientras bajaba las escaleras de la mansión, sintió como si una pesada carga se levantara de sus hombros. El aire en la casa ya no era el mismo, ya no era el aire de una joven atrapada en un mundo que no comprendía. Por fin, había encontrado la determinación para liberarse de lo que otros esperaban de ella. En la entrada, Emiliano la esperaba. Había acordado llevarla a un pequeño pueblo en las montañas, donde él tenía algunos amigos que lo ayudaban con sus actividades diarias. Isabela no sabía exactamente qué esperar de este viaje, pero al ver la sonrisa sincera de Emiliano, se sintió reconfortada. Su presencia, tan segura de sí misma y tan genuina, le daba la confianza que necesitaba para avanzar. «¿Estás lista?», preguntó Emiliano, con su tono habitual de calma. Isabela asintió, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. No era solo un viaje físico, sino un viaje interior hacia un mundo nuevo. Estaba lista para enfrentarse a las incertidumbres, para ser más que la hija de don Ernesto. Estaba lista para ser Isabela, sin más etiquetas ni restricciones. El trayecto hacia el pueblo fue largo, pero el paisaje que se desplegaba ante ellos era impresionante. La carretera serpenteaba por montañas verdes, mientras el aire fresco y limpio entraba por las ventanas del auto. Isabela observaba todo con ojos nuevos. El mundo fuera de las murallas de la mansión parecía mucho más vibrante, lleno de vida, pero también de una realidad más cruda. Las casas eran sencillas, las personas más humildes, pero cada uno de esos pequeños detalles la hacían sentir que por fin estaba entrando en contacto con algo auténtico. A medida que avanzaban, Emiliano le hablaba sobre las costumbres del pueblo, sobre las personas que conocía y las historias que había escuchado. Había algo en su forma de narrar, en su tono tranquilo, que hacía que Isabela se sintiera segura, como si todo lo que había vivido hasta ese momento no fuera más que un paso hacia algo más grande. Cuando llegaron al pueblo, la diferencia con Puebla fue inmediata. El aire parecía más fresco, y el bullicio de la ciudad había sido reemplazado por el sonido de los animales, los niños jugando
y las conversaciones a lo lejos. Emiliano la guió por las calles empedradas, saludando a todos con una naturalidad que Isabela no había visto en él antes. La gente lo conocía, lo respetaba y lo aceptaba tal como era, sin necesidad de mostrar lo que no era. Isabela, aunque fascinada por la sencillez del lugar, no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar. Estaba acostumbrada a que todo en su vida tuviera una cierta perfección, una cierta imagen que cumplir, pero ahora todo era diferente. Las casas no eran grandes ni lujosas, pero las personas que vivían allí parecían tener una conexión más profunda con lo que realmente importaba: la comunidad, la naturaleza, las relaciones humanas. «Aquí es donde todo comenzó para mí», le dijo Emiliano, señalando una pequeña tienda en la esquina. «Mis amigos me ayudaron mucho cuando llegué. Y ahora quiero que veas por ti misma cómo es la vida sin las barreras que te imponen los demás». Isabela lo miró, sintiendo una mezcla de agradecimiento y una ligera sensación de incomodidad. Había algo profundamente liberador en estar en un lugar tan simple, pero al mismo tiempo sentía el peso de su origen, de la vida que había dejado atrás. A lo lejos, un grupo de niños jugaba al fútbol. Emiliano se acercó a ellos, saludándolos con una sonrisa, y les ofreció a Isabela la oportunidad de unirse. Aunque la tentación de ser parte de algo tan genuino la invadió, Isabela se quedó atrás, observando. Sabía que este era solo el primer paso de un viaje que la cambiaría por completo. Ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, Isabela se sintió más cerca de sí misma que nunca. Sabía que había mucho por descubrir, tanto en el mundo como dentro de ella misma. Pero al menos en ese momento, sentía que había tomado la decisión correcta. El día que Isabela se liberó de la barrera más grande de todas, la del miedo a ser ella misma, llegó sin previo aviso. Después de varios días en el pequeño pueblo, rodeada de la calidez de la gente y de la sencillez de la vida, se dio cuenta de algo que, hasta ese momento, había estado oculto para ella. Su voz no era solo un instrumento para ser escuchada, sino una herramienta para conectarse, para ser libre. Ya no se trataba de lo que los demás esperaban de ella. Estaba aprendiendo a hablar por ella misma, a decir lo que realmente sentía, sin filtros ni temores. Ese día, Emiliano la invitó a participar en una pequeña fiesta local, algo tradicional del pueblo. En el aire flotaba el aroma del maíz asado, y el sonido de las guitarras y los violines llenaba el ambiente, mientras las personas danzaban al ritmo del mariachi y la música tradicional. La plaza estaba llena de colores, risas y una energía que parecía muy distinta a la solemne quietud de la mansión. Los niños corrían por los pasillos de tierra y las familias se reunían en grupos para compartir historias. Isabela, que al principio se había sentido fuera de lugar, comenzó a notar cómo la atmósfera del pueblo la acogía. Las personas la miraban con una curiosidad genuina, sin el peso de los prejuicios que había experimentado en la ciudad. Nadie la veía como la hija del millonario, nadie la juzgaba por lo que su apellido representaba. La veían solo como una joven que, por primera vez, tenía la oportunidad de ser ella misma. Emiliano la condujo a un rincón tranquilo de la plaza, cerca de una fogata, donde algunos de los amigos de Emiliano tocaban y cantaban. Isabela, sin pensarlo mucho, se sentó junto a ellos, observando con atención. La gente cantaba sin vergüenza, sin preocupaciones. La voz de Emiliano, clara y fuerte, se elevaba por encima de la multitud, y su rostro reflejaba una paz que Isabela envidiaba. Algo dentro de ella, que hasta ese momento había estado guardado, empezó a resurgir. No fue solo el ritmo de la música lo que la tocó, sino el simple hecho de estar allí, entre personas que no la veían con expectativas. «¿Quieres cantar?», le preguntó Emiliano con una sonrisa mientras le pasaba una guitarra. Isabela vaciló. No se sentía preparada para cantar en público, especialmente después de tantos años de no poder hablar con libertad, pero algo en su interior le dijo que debía intentarlo. Si no lo hacía allí, entre amigos, ¿cuándo lo haría? Tomó la guitarra, sintiendo el peso del instrumento en sus manos.
Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y sin pensarlo más comenzó a tocar las primeras notas de una canción que conocía bien, una melodía tradicional que su madre le había enseñado en su infancia. Al principio, su voz fue tímida, casi un susurro, pero a medida que cantaba, la música la llenaba de confianza. Sus dedos se movían con facilidad sobre las cuerdas de la guitarra, mientras las palabras fluían sin esfuerzo. Por primera vez, Isabela cantaba sin miedo al juicio, sin la sombra de su apellido pesando sobre ella. La gente que la rodeaba comenzó a prestar atención, y pronto un par de personas se unieron a ella, cantando en armonía. No podía creer lo que estaba sucediendo. La voz que había estado callada tanto tiempo ahora se desbordaba, llena de emoción, sin restricciones. Las notas fluían como un río liberado de una presa, y Isabela dejó que su alma se expresara a través de la canción. No solo estaba cantando, estaba siendo escuchada, de una manera que nunca había experimentado antes. La sensación de libertad que le dio ese momento fue indescriptible. Al terminar, la gente aplaudió, pero Isabela no podía dejar de sonreír. Había algo en su corazón que se sentía ligero, algo que nunca había conocido. Emiliano la miró, y sus ojos brillaban de orgullo. No era solo porque ella hubiera cantado bien, sino porque había dado un paso hacia algo mucho más grande. Había encontrado su verdadera voz, no solo en la música, sino en la vida misma. Isabela se quedó allí mirando el fuego, con una sensación de paz profunda. Aunque sabía que todavía quedaba mucho por recorrer, en ese momento entendió que había logrado algo que nunca imaginó posible. Su voz ya no era un simple susurro, sino una expresión completa de quién era. A medida que la fiesta continuaba, Isabela se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma. Por primera vez en su vida, estaba en un lugar donde no necesitaba esconder quién era. No importaba lo que pensara el mundo exterior, lo que importaba era lo que ella sentía en su corazón. Y, en ese momento, su corazón se sentía libre. Al regresar a la mansión después de varios días en el pueblo, Isabela se sintió diferente, como si el aire que respiraba ya no fuera el mismo. Había experimentado una libertad que nunca había conocido, una conexión profunda con su propio ser, con su voz y con el mundo que había estado a su alcance, pero que hasta entonces no había tenido la valentía de explorar. Pero sabía que el regreso a su hogar no sería sencillo. Su vida, ahora marcada por la decisión de cambiar, se encontraba ante una encrucijada que no podía evitar. Los fantasmas del pasado, representados por su padre y sus expectativas, la acechaban. Al llegar a la mansión, Isabela fue recibida por la mirada penetrante de don Ernesto. El ambiente en la casa estaba tenso, como si la presencia de su hija regresando de su ausencia tuviera un propósito que él ya intuía. No pasó mucho tiempo antes de que él la llamara a su despacho, donde la luz tenue de la tarde iluminaba su escritorio, cubierto de papeles. Isabela se detuvo en la puerta, sintiendo que la atmósfera era densa, como si todo lo que había vivido en los últimos días estuviera a punto de ser cuestionado. «Isabela», dijo don Ernesto, su tono grave y controlado, «quiero que me digas qué has estado haciendo. ¿Qué es eso que me cuentan de ti en los círculos sociales? He escuchado cosas sobre tus salidas, tu comportamiento». Isabela, aunque no preparada para lo que vendría, se mantuvo firme. Su mirada, que solía ser tímida y vacilante, ahora reflejaba determinación. Sabía que este enfrentamiento era inevitable, pero también sabía que no podía seguir viviendo para satisfacer las expectativas de su padre. «He estado buscando algo más», respondió, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Algo que no tiene que ver con lo que esperas de mí, algo que tiene que ver conmigo, con quién soy, no con lo que represento». Don Ernesto frunció el ceño, su mandíbula apretada mientras analizaba las palabras de su hija. Había algo en su tono que no le gustaba, algo que lo desconcertaba. «¿Y qué es lo que tú crees que estás haciendo?», preguntó con un tono entre la incredulidad y la amenaza. «¿Te has olvidado de quién eres? Eres una Fernández de la Vega y este apellido lleva consigo una responsabilidad.
La gente no te ve como tú, te ven como mi hija, como la heredera de este imperio. ¿Y ahora qué, decides abandonar todo por un capricho? Isabela sintió cómo la presión aumentaba, pero no podía retroceder. La seguridad que había ganado en el pueblo, rodeada de personas simples pero genuinas, la había transformado. Ya no quería ser solo una figura que vivía para cumplir con las expectativas ajenas. «No quiero ser solo lo que tú quieres que sea, padre», dijo, mirando a don Ernesto con los ojos fijos. «He pasado mi vida intentando cumplir con tus expectativas, pero me he dado cuenta de que eso no me hace feliz. Yo quiero vivir mi vida, tomar mis propias decisiones, encontrar mi propia voz». Don Ernesto la miró fijamente, y por un instante la furia en sus ojos se suavizó, aunque su expresión seguía siendo dura. La decepción lo envolvía como una niebla densa, pero también había algo de impotencia en su mirada. Nunca había imaginado que su hija, la joya de su imperio, fuera capaz de cuestionarlo de esa manera. «Te he dado todo lo que has querido», dijo con un suspiro pesado. «No entiendo cómo no lo ves. La gente no va a entender tus decisiones, y eso, hija, podría destruirnos». Isabela cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que esa era la prueba más difícil de todas. Su padre había invertido su vida en construir una imagen, una empresa, un legado, pero ella no podía seguir sacrificando su felicidad por algo que nunca fue su deseo. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente libre. Entonces, si eso significa destruirme, entonces será lo que sea necesario. La decisión salió de sus labios como un susurro lleno de firmeza. «No quiero ser una prisionera ni vivir una vida que no elegí». La habitación quedó en silencio por un largo rato. Don Ernesto, aunque había tratado de mantener el control, ya no podía esconder la confusión que sentía. Su hija ya no era la niña que él había moldeado, que había diseñado para continuar su legado. Ella era alguien diferente, y eso lo aterraba. Isabela, al ver la expresión de su padre, comprendió que su decisión cambiaría todo. Sabía que enfrentarse a su padre, a su historia, a su apellido, no sería fácil, pero en ese instante comprendió algo importante. Al tomar su decisión, ya no estaba viviendo bajo la sombra de nadie. Estaba viviendo por ella misma, por primera vez. Con una última mirada a su padre, Isabela se levantó de la silla y salió del despacho, cerrando la puerta detrás de ella. En ese momento, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, supo que no importaba lo que viniera después. Había elegido su propia libertad. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave tono naranja, mientras Isabela caminaba por los jardines de la mansión. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte que nunca, como si cada uno la acercara más a la persona en la que se estaba convirtiendo. En sus manos todavía sentía el peso de las decisiones que había tomado, pero también la ligereza de su libertad recién descubierta. El dolor de la confrontación con su padre, de la despedida de su vida anterior, se disipaba poco a poco, reemplazado por una sensación de claridad. Mientras pasaba junto a los árboles frutales que decoraban los amplios jardines, un recuerdo de su infancia la invadió. Recordó cómo solía correr entre esos mismos árboles, llena de sueños e inocencia, sin saber lo que su vida le depararía. Ahora, con la mirada fija hacia el futuro, comprendía que aquellos sueños infantiles no se habían perdido. Simplemente habían sido olvidados bajo la sombra de las expectativas de otros. Isabela se detuvo frente al viejo banco de madera donde solía sentarse en sus momentos de reflexión. Al principio, cuando era pequeña, ese banco representaba un refugio en medio de la opresión de su mundo. Hoy ya no era solo un refugio, era un símbolo de su evolución. Se sentó con la cabeza erguida y por un momento la paz que había estado buscando la envolvió. Ya no era la niña que necesitaba complacer a su padre, ni la joven que temía ser rechazada. Era una mujer que había tomado el control de su vida. El teléfono en su bolso vibró
interrumpiendo sus pensamientos. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era Emiliano. No había esperado su llamada, pero en ese momento, la idea de compartir sus sentimientos con él le pareció natural. «Hola, Emiliano», dijo sonriendo mientras apretaba el teléfono contra su oído. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, su voz cálida y comprensiva, como siempre. «Libre», respondió Isabela sin pensarlo, con una certeza que nunca había sentido antes. Emiliano, al otro lado de la línea, sonrió al escuchar la firmeza en su voz. «Eso es todo lo que necesitas, Isabela. No importa lo que el mundo espere de ti. Lo que importa es lo que tú esperas de ti misma». Las palabras de Emiliano resonaron en su mente, reforzando la decisión que había tomado. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Había encontrado la fuerza dentro de sí misma para ser auténtica, para dejar atrás las máscaras que su familia le había impuesto. Su vida ya no sería definida por lo que los demás querían de ella, sino por lo que ella misma elegía ser. En ese momento, Isabela comprendió que su libertad no dependía solo de escapar de su hogar, sino de aceptarse y abrazarse tal como era. Su verdadera voz no solo residía en las palabras que había pronunciado, sino en sus acciones, en la valentía de vivir por ella misma. El proceso de encontrar esa voz había sido largo y doloroso, pero ahora que la había encontrado, sabía que nada ni nadie podría silenciarla nuevamente. El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las hojas de los árboles a su alrededor. Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro. El mundo, a pesar de todos los desafíos que le aguardaban, parecía lleno de posibilidades infinitas. Cuando abrió los ojos, miró hacia el horizonte, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Ya no le importaba lo que los demás pensaran. Estaba lista para vivir su vida con autenticidad, sin miedo ni dudas. Isabela sabía que, aunque el camino sería arduo, por fin había tomado el control de su destino. Mientras se levantaba del banco, con una nueva confianza en sus pasos, entendió que la verdadera riqueza no se encontraba en las expectativas de los demás, ni en los bienes materiales, sino en la libertad de ser uno mismo. Y esa libertad, al fin, la había encontrado. El viaje de Isabela apenas comenzaba. Pero por primera vez, ella estaba lista para caminarlo.